Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 16, una cena entre monstruos. Hirknibrum Farlord Telnix, el recién coronado emperador del Imperio Barut, se sentó en su trono con una expresión aburrida en su rostro. La reunión de hoy fue bastante lenta, incluso más de lo que inicialmente anticipó. La nobleza utilizó todas sus fuerzas para oponerse a las nuevas leyes sobre la esclavitud que quería incorporar en el Imperio. La esclavitud era una práctica común en el Imperio, pero las leyes al respecto eran bastante vagas y estaban llenas de agujeros para explotar y salirse con la suya haciendo cosas ilegales. Esa falta de orden es la razón por la que el emperador quería reorganizar por completo la esclavitud, si era posible, eliminar la esclavitud humana de la ecuación. Después de todo, la esclavitud humana, aunque todavía era legal, estaba muy mal vista por otros países, como el Reino Santo de Roble y la Teocracia Slan, y aunque no tenía miedo de lo primero, lo segundo podría causar un daño severo a su imagen pública y posiblemente causar disturbios internos. Esos idiotas desperdicios de espacio son incapaces de ver el panorama completo. ¿A quién le importa si pierden algunos negocios o poder de trabajo si, al final, toda la nación se beneficiará de mi decisión?, preguntó retóricamente. Su Majestad, ¿se encuentra mal? La voz de una de sus criadas lo sacó de su desvarío mental. Él sacudió ligeramente la cabeza antes de dirigirse a ella. No, estoy bien. Este fue solo un día largo, dijo, mostrándole a la sirvienta una de sus clásicas sonrisas y haciendo que su rostro se sonrojara. Tener una buena apariencia natural tiene sus ventajas y se aseguró de explotarlas tanto como fuera posible. Desde que se convirtió en emperador, siempre encontró a las doncellas mucho más apreciables y útiles que las niñas nobles. En primer lugar, y lo más importante, si tomaba a una chica noble en su cama, se esperaba que se casara con ella, y si no lo hacía, probablemente solo se convertiría en un enemigo de su familia. Por otro lado, si traía a una criada a su cama, dicha criada probablemente lo colmaría de agradecimiento durante las siguientes semanas. Eso es, por supuesto, si tuviera la habilidad de seducirla y no simplemente usar su posición en su contra. Si lo hizo, no había forma de saber cuándo su sopa podría estar envenenada. También encontró que las chicas nobles eran increíblemente idiotas en su mayor parte. Carecían de la mitad del cerebro que necesitaban para su posición social y la mayoría poseía un ego, comparable al de un dragón. La diferencia era que el dragón probablemente se ganó su ego y no simplemente lo reclamó sobre la base de su nombre. Las criadas, por otro lado, eran plebeyas y, por lo tanto, se esperaba que no tuvieran educación y, si bien esto era cierto en su mayor parte, muchos de ellos tenían una mente aguda entrenada por sus duras vidas. Ese factor fue exactamente lo que lo unió a él y a su primer amante favorito. Catherine era su nombre, una sirvienta rubia e ingeniosa de 16 años que encontró el camino a su cama hace no más de 7 meses. Primero despertó su interés cuando señaló una discrepancia en el número del saldo que estaba analizando en ese momento. Claro, en realidad no estaba prestando atención al artículo en ese momento, pero aún así, la discrepancia estaba tan bien oculta que habría sido difícil de encontrar incluso para economistas experimentados. Su fascinación por ella solo creció con el tiempo y después de llevar su relación a la cama, juró hacer todo lo posible y convertirla en la nueva ministra de Economía una vez que consolidara su poder y purgara a esos tontos. Su Alteza Imperial, sus invitados han llegado, le anunció uno de sus guardias personales, sacándolo de esos recuerdos felices y sumergiéndolo en la dura realidad presente. Enderezó su postura en su trono. Las primeras impresiones fueron importantes, y su corta edad no ayudó en ese asunto. Cierto, estaba creciendo, y en un par de años ya no debería ser un problema. Pero por ahora, debe hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que los demás lo vean como un niño puesto en un trono. Dejando esos pensamientos a un lado, el joven emperador se concentró en el asunto en cuestión. Había esperado mucho tiempo para que sucediera esta reunión. Si el hombre con el que se encontrará demuestra ser tan bueno como sugieren sus acciones, una sociedad con él podría ser un trampolín importante para el futuro del imperio. Cuando se abrió la puerta de la sala del trono imperial, el locutor presentó de inmediato a los recién llegados. Presentamos al ilustre y más talentoso lanzador de magia Satoru del reino de Restis, junto a sus compañeros. Anunció con una poderosa voz que resonó en toda la sala del trono. Inmediatamente, los ojos de Hirknib comenzaron a escanear el grupo de personas que avanzaban hacia él. El hombre de cabello azul a la izquierda parecía coincidir con la descripción de Braynon Glaus. Al menos en apariencia, vestía un sencillo pero elegante vestido azul. El hombre a su lado era un poco más alto y musculoso, vestía un elegante atuendo marrón. Hirknib enfocó su mirada en él por unos momentos. Este era el hombre que se rumoreaba que era Gazef Stronov, pero al no haberlo conocido antes, le resultaba difícil confirmar su identidad. Luego, su mirada continuó hacia el hombre en el centro del grupo. Era el más alto entre ellos y todo su cuerpo estaba cubierto por un impresionante vestido morado oscuro, mientras que su rostro estaba oculto por una máscara negra con zafiros en el lugar de sus ojos. Hirknib no tenía duda sobre quién era este hombre, el famoso Satoru, un lanzador mágico de un poder increíble, tal vez incluso a la par de Flade. Sus ojos continuaron recorriendo el grupo hasta que finalmente se posaron en los dos enigmas rubios. Dos chicas jóvenes, seguramente ambas más jóvenes que él. La mayor tenía ojos verdes y vestía un elegante vestido verde que hacía juego con ellos por completo. Su cabello estaba arreglado en un estilo de taladro.
La más joven tenía ojos celestes y vestía un vestido similar al de la mayor. Solo uno azul claro en su caso. Su cabello caía por su espalda con elegancia. Les dedicó una de sus perfectas sonrisas. La mayor se sonrojó un poco al encontrarse con su mirada mientras la otra permanecía pasiva. Su pequeña y elegante sonrisa no vaciló ni por un momento. Finalmente, el grupo se paró frente a las escaleras que conducían a su trono. Las dos chicas hicieron una reverencia hacia él. El elegante movimiento los identificó inmediatamente como nobles de nacimiento para él. Los dos guerreros se inclinaron ante él con respeto, mientras que el lanzador de magia enmascarado se limitó a una pequeña pero respetuosa inclinación de cabeza. Les doy la bienvenida, mis más honorables invitados. Es un placer conocerlos finalmente a todos. Les agradezco por responder positivamente a mi repentina invitación, dijo el emperador en su tono más cordial. Le agradecemos la invitación, Su Majestad. Como probablemente ya sepa, mi nombre es Satoru. Es un honor conocer al estimado emperador, respondió el lanzador de magia. Tenía una poderosa voz profunda, casi parecía gritar respeto. El emperador asintió antes de redirigir su mirada al resto del grupo. Sí, escuché muchas historias sobre ti y tu increíble habilidad con la magia. Como gobernante de un imperio donde la magia es una de las artes más apreciadas, es un honor conocerte finalmente. Saludó al hombre antes de detenerse un momento. ¿Y quiénes podrían ser tus compañeros?, preguntó. Este es uno de los puntos más focales en toda su conversación esta noche. Una vez que comprenda con quién está hablando, podría formular un plan. La etiqueta exigía que la persona más importante comenzara a presentarse primero. Si el hombre alto de cabello castaño fuera realmente Gazef Stronov, sería dicha persona. Para su sorpresa, en lugar del hombre alto, quien se adelantó fue la chica rubia más joven. Él arqueó una ceja sorprendido cuando sus ojos se centraron en ella. Saludos, Su Alteza. Mi nombre es Renner Teyere Chardelon Rail Baiself, la hija menor del rey Ramposa III y tercera princesa del reino de Restis. Es un honor conocerlo. Se presentó, sorprendiendo no solo a Hirknip sino incluso a otros nobles en la sala que se quedaron boquiabiertos. El emperador se limitó a abrir ligeramente la boca. Mientras tanto, su cerebro iba a toda marcha. Esto no era bueno, nada bueno, para sus planes. ¿Qué estaba haciendo ella aquí? ¿Se descubrió su plan? Pero eso debería haber sido imposible. ¿Cuál es su relación con este lanzador de magia? ¿Y por qué diablos no sabía nada acerca de que ellos tenían un vínculo en primer lugar? Mientras trataba de poner orden en su mente, la otra chica dio un paso adelante. Saludo a Su Majestad, mi nombre es Laxius Albein Dal Aindra, única hija y única heredera del Marqués Aindra. Me honra con su invitación. Cuando la niña dijo que Hirknip sintió una migraña en su cabeza, no hay forma de que este sea un caso. Primero la princesa y luego este importante noble. ¿Qué quiere obtener la familia Aindra de esto? ¿Están simplemente haciendo una declaración? ¿O están tramando algo más? Antes de que pudiera hablar, el hombre de cabello castaño dio un paso adelante. Saludos, emperador Hirknip Farlord Danix. Soy el capitán guerrero, comandante de la tropa guerrera del reino de Restis, Gazef Stronov. Agradezco la invitación y en lugar de mi rey Ramposa III, lo felicito por tu ascensión al trono. Olvida la migraña, esto fue una pesadilla. Para el emperador, casi se sentía como si alguien estuviera golpeando su cabeza contra una pared repetidamente. El último miembro del grupo dio un paso adelante. Es un honor conocerlo, Su Majestad. Mi nombre es Braynon Glaus. Es posible que haya escuchado mi nombre en el pasado como un espadachín consumado. Me siento honrado de recibir su invitación a este evento. Cuando el último miembro se presentó, Hirknip tuvo que reprimir el impulso de llevar ambas manos a su rostro y cubrirlo. No había otra explicación. Todo esto fue una trampa gigante para atraerlo. ¿Pero cómo lo supieron? ¿Cómo pudieron haber descubierto mis planes? ¿Hay un traidor en mi círculo íntimo? Muy pocos sabían de esto y aún así. En ese momento apareció una línea recta entre los puntos. No puede ser. ¿Todo esto fue orquestado? La visita al imperio, el ocultamiento del vínculo entre este lanzador de magia y la facción real, solo para atraerme y atraparme. Pero, ¿qué logrará esto? ¿Cuál es el objetivo final de este movimiento? Mientras su tren de pensamientos partía en todas direcciones, tratando de dar sentido a lo que estaba sucediendo, el silencio descendió a la habitación. Su Alteza, preguntó uno de los ministros sentados a su lado. Su tono no era amenazante o alto de ninguna manera, pero casi hizo que el emperador saltara de su trono. De todos modos, seguramente logró traer su mente de vuelta a la realidad. Ya veo, debo admitir. No esperaba invitados tan estimados hoy. Estoy agradecido de que todos ustedes pudieran venir aquí a conocerme, dijo, tratando con todas sus fuerzas de no exponer su inquietud interna. Al ver que nadie dijo nada, continuó. Tal vez sería mejor seguir discutiendo asuntos alrededor de una mesa de comedor. ¿Qué dices?, preguntó tratando de salvar su fachada tanto como fuera posible. Sí, pero antes de eso, permíteme presentarte una muestra de amistad de mi parte, dijo el lanzador de magia mientras su mano desaparecía por un instante dentro de su túnica antes de sacar una pequeña caja decorada. Inmediatamente, un sirviente lo tomó de sus manos y procedió a llevarlo ante el emperador. ¿Es esto una trampa? ¿O algo peligroso?,
Es un procedimiento estándar escanear mágicamente este tipo de cosas, pero aún así, no abrirlo sería increíblemente grosero. Escanearlo antes de abrirlo aún más, maldita sea, estoy atrapado. Gritó el emperador dentro de su cabeza mientras aceptaba el regalo. Se armó de valor antes de finalmente decidir abrirlo. La caja era pequeña y tenía tallas doradas a su alrededor. Seguramente un empaque digno de un emperador, pero ¿qué podría contener la caja? Él se preguntó. Finalmente, decidió abrirlo solo para ser recibido por un anillo hecho de lo que parecía ser piedra blanca. Incrustada en ella estaba la roca más extraña que jamás había visto. Su color cambiaba continuamente, de rojo a amarillo a azul y luego rojo nuevamente. Seguramente fue fascinante. El anillo es un objeto mágico, Su Alteza, dijo el lanzador de magia conocido como Satoru. Esa poderosa voz inmediatamente atrajo toda la atención de la habitación hacia él. El que lo usa se vuelve inmune a todos los hechizos del tercer nivel e inferiores. Él explicó. Toda la sala se quedó sin aliento y algunos incluso gritaron algo, pero al emperador no podía importarle menos. Lo único que le importaba era cómo este hombre podía regalar un artículo que sería considerado un tesoro nacional de esa manera y llamarlo una muestra de amistad. Probablemente podrías comprar una tierra y un título vendiendo este anillo y él simplemente lo regaló como si nada. Solo, ¿quién diablos eres, Satoru? Pensó mientras su mirada ahora estaba completamente enfocada en dicho lanzador de magia. Punto de vista de Lacus. La joven noble no sabía qué pensar del niño emperador. Ciertamente se veía encantador. No podía negarlo incluso si no estaba interesada en el amor en primer lugar. Pero aún así, había algo inquietante en sus ojos. Como los miraba a todos como si estuviera analizando un trozo de carne deliciosa. No es que el emperador fuera un mal actor. Estaba bastante segura de que si no hubiera estado al lado de Renner durante un año, nunca habría notado la intención detrás de la mirada del emperador. Ya había visto esa misma mirada en los ojos de su princesa muchas veces antes, después de todo, incluso si los dos diferían en la intención detrás de la mirada. Renner observó principalmente, con estoicismo, todo lo que sucedía a su alrededor y no preocupaba a Satoru. Por otro lado, el emperador usó emociones falsas para ocultar las maquinaciones en su cabeza. O, al menos, así lo veía Lacus con su limitada experiencia. Su análisis se detuvo tan pronto como los sirvientes trajeron los primeros platos de la noche. Se quedó un poco boquiabierta ante la gran cantidad de comida que trajeron. No había forma de que pudieran comer todo eso. Ella estaba, por supuesto, acostumbrada a las cenas y fiestas lujosas y extravagantes de la nobleza, pero en todas esas ocasiones había al menos 50, si no más, personas asistiendo al evento. Por el momento, apenas había 20 personas en toda la sala y casi la mitad de ellos eran guardias. ¿Está tratando de presumir? Hacer un punto, deambuló mientras lanzaba una mirada rápida al emperador, que no parecía preocupado por los acontecimientos actuales. Cuando los sirvientes terminaron su trabajo y sirvieron un poco de vino en las copas de cristal de todos los asistentes, el emperador se puso de pie, atrayendo toda la atención a su alrededor. Un brindis, mis más nobles amigos. Por la visita del prestigioso lanzador de magia Satoru y sus inesperados compañeros. Dijo el joven con su habitual sonrisa amable. Que su visita sea larga. Los otros nobles respondieron, mientras todos en la sala bebían su vino, excepto Renner y Lacus, quienes se limitaron a sorber el vino como debe hacerlo una verdadera dama noble, y Satoru, quien ni siquiera tocó su copa por razones obvias. Cuando comenzó la fiesta, todos trajeron comida a sus platos y comenzaron a comer. Todos excepto Satoru, que ni siquiera se movió de su lugar, su máscara todavía cubría su rostro. Lacus vio que algunos nobles del imperio lo miraban, pero no dijo nada, solo ignoró su comportamiento. Señor Satoru, ¿hay algo que no sea de su agrado? ¿Podemos arreglar que traigan otros platos?, preguntó el emperador finalmente reconociendo la falta de acción de Satoru hacia la comida. No quiero faltarle el respeto, Su Alteza. La comida que ha preparado ciertamente se ve deliciosa, pero desafortunadamente es una regla estricta de la Orden de Lanzadores de Magia a la que pertenezco que no podemos quitarnos nuestras máscaras encantadas o de lo contrario se nos prohibirá usar magia nunca más. Explicó el lanzador de magia enmascarado con una pequeña reverencia hacia el emperador, quien solo sonrió amablemente. Ah, es así. Una orden muy estricta a la que perteneces entonces. Ciertamente espero que no te importe que nos complazcamos con esta comida entonces. El emperador respondió, sin parecer ofendido por la explicación de Satoru. Por supuesto que no, Su Majestad. Estoy en posesión de elementos mágicos que evitan la inanición en su mayor parte. Rara vez necesito comer en estos días. Satoru continuó, la sonrisa del emperador solo se ensanchó. Ah, las maravillas de la magia. No me importaría tener tales artículos en mi poder. Solo los dioses saben cuánto disfrutaría tener un poco más de tiempo libre, dijo el chico, mientras los nobles se reían de su broma. Lacus notó que Satoru se reía un poco antes de que todos reanudaran su ocupación anterior. El silencio no duró mucho cuando la puerta se abrió y un hombre muy viejo, vestido con una túnica, entró en la habitación. Su barba blanca como la nieve que fluye por la parte delantera de su cuerpo. Discúlpeme por la larga espera, Su Majestad. El experimento tomó más tiempo de lo que anticipé inicialmente. El hombre habló con una voz profunda pero tranquilizadora. Rápidamente miró al grupo de invitados antes de caminar lentamente hacia la mesa y sentarse junto al emperador. En ese momento el emperador aplaudió y se llevaron todos los platos. Mientras esperamos la próxima ronda, puedo finalmente presentarles a mi pequeña corte ya que finalmente están todos aquí. Al ver que nadie respondía, continuó.
Este anciano aquí es bastante famoso. Es posible que hayas oído hablar de él. Vlad Peredain, el único humano conocido que usa el 6º nivel de magia. Presentó al emperador, ya que el hombre ni siquiera reconoció su existencia y procedió a llenar su plato con comida. Este hombre encantador a mi lado es Lone Vermillen, mi secretario personal y escriba. El emperador presentó al joven rubio que estaba a su lado, quien luego les hizo una elegante reverencia. Es un honor conocerlos a todos, estimados invitados, dijo en un tono tranquilo y agradable. El siguiente en presentarse fue el noble que se sentó al lado del chico. Probablemente era el mayor en la sala aparte del propio Vlade. Soy el duque Astarbin Suerrot, actualmente sirviendo como ministro de Finanzas de Su Majestad desde la desafortunada desaparición del anterior. Es un placer conocerlos a todos, dijo mientras inclinaba la cabeza hacia Renner, una declaración silenciosa para mostrar lo que piensa de nosotros, o una simple forma de respeto hacia la persona más importante entre los invitados. No puedo decirlo, pero necesito prestar más atención, como dijo Renner, pensó Lacius. Soy el conde Lavey-Nenia Imat, actual ministro del Interior. Es un honor conocerlo, dijo el gordo de mediana edad sentado junto a Vlade. Saludos, soy el conde Alphonse Rungrais, embajador del Imperio y primo materno de Su Majestad, dijo el último de ellos, y, fiel a sus palabras, Lacius pudo ver claramente un parecido entre los dos primos. Tenían los mismos pómulos y un tono similar de cabello rubio. Ahora que finalmente nos conocemos, sugeriría disfrutar del plato principal de la cena, un jabalí asado del bosque del reino de los elfos. Sonidos de sorpresa vinieron de todos los nobles ante la declaración del emperador. Lacius misma estaba sorprendida. Después de todo, se decía que el bosque del reino de los elfos albergaba a los animales más grandes y grandes de todo el continente. Algunos incluso creían que al comer esos animales podrías vivir tanto como un elfo. Al traer una comida tan exótica a la mesa, el emperador estaba declarando claramente su poder y superioridad contra el reino. Pero, ¿cuál era el propósito de todo esto? ¿Simplemente deseaba afirmar su dominio o estaba tratando de impresionar a alguien? Lacius ya no sabía qué pensar. Punto de vista de Hirkni. Puede que la velada no haya comenzado de la mejor manera para el joven emperador, pero finalmente se sintió a gusto. Después de superar la conmoción inicial en la sala del trono, su plan finalmente estaba saliendo como esperaba. Una vez que llegó el plato principal, que consistía en un jabalí gigante que ocupaba casi la mitad de la mesa de largo, el emperador procedió a pasar a la conversación principal que esperaba tener esa noche. Entonces, Sir Satoru, ¿qué piensa de nuestra capital hasta ahora?, preguntó cortésmente, pero tratando de poner algo de curiosidad en su tono. La respuesta le daría una buena comprensión de la persona con la que estaba hablando. Respondería usando su ingenio para transmitir un mensaje a través de sus palabras o simplemente expresaría una vaga opinión. El emperador dudaba que fuera esto último. El hombre que tenía delante era demasiado inteligente para comportarse como un tonto. Ah, la ciudad. Seguramente es una mirada refrescante después de pasar un año entero en la capital de Restice. Encuentro la arquitectura muy de mi agrado y las calles están muy limpias en comparación con algunas otras que vi. La profunda voz del lanzador de magia respondió. El emperador sonrió internamente. Efectivamente fue una buena idea tenerlos todos limpios para este evento, pensó, no sintiéndose tan mal como antes por el dinero que tenía que gastar en eso, sabiendo bien que en un mes estarían tan sucios como antes. Ordenó su limpieza. Incluso visité la Academia de Magia Imperial ayer. Desafortunadamente, se me negó una visita debido a la política de la Academia de Magia, pero la amable recepcionista se ofreció a llevar mi caso a sus superiores para ver si se podía arreglar algo. El lanzador de magia gigante continuó. El emperador no perdió su sonrisa, pero se aseguró de mirar a Vlade por un momento. El viejo lanzador de magia pareció entender los deseos de su emperador y asintió levemente, un movimiento perdido para la mayoría de las personas en la sala, pero algo que el emperador reconoció de inmediato como una respuesta positiva. Satisfecho, el joven volvió a centrar su atención en el lanzador de magia enmascarado. En general, la ciudad es bastante animada y un buen lugar para vivir. El lanzador de magia continuó, pero luego pareció detenerse por un momento. Lo único que encontré un poco inquietante fue cuando se sigue practicando la práctica de la esclavitud en un país avanzado como este, una pena si me preguntas. Incluso el reino de Restice está perdiendo prácticas y solo hay unos pocos mercados donde la venta de esclavos es aceptable. Esas palabras causaron una reacción en la sala ya que la mayoría de los nobles fijaron sus ojos en él, pero solo unos pocos hicieron saber su disgusto a través de su mirada. Sería aconsejable respetar las tradiciones de los demás al visitar un país que no es el suyo, ¿no cree, señor Satoru?, dijo el duque Astarbin Suerrot en un tono helado, ganándose una mirada silenciosa del emperador que el duque probablemente ni siquiera notó mientras sus ojos estaban fijos en el lanzador de magia extranjero. Estoy seguro de que Sir Satoru no quiso ofenderse con su comentario. Yo mismo creo que ciertas leyes sobre la esclavitud están bastante desactualizadas y deberían renovarse para adaptarlas a los tiempos actuales. Interfirió el emperador, tratando de evitar que la situación se intensificara. El duque solo refunfuñó algo por lo bajo. Sin ánimo de ofender, por supuesto. La tierra de la que vengo simplemente frunce el ceño ante prácticas como la esclavitud. Es principalmente una diferencia cultural. Aún así, no pretendo decirle a su majestad cómo gobernar su imperio, explicó el lanzador de magia, haciendo que el resto de la habitación se relajara. ¿Qué juego estás jugando, lanzador de magia? Primero me arrullas con una sensación de seguridad solo para rasgar el piso debajo de mis pies en el momento más inesperado. ¿Me está probando?
¿Quiere ver cuánto se gana mi título? El niño emperador pensó molesto por el movimiento astuto del hombre frente a él. No es un tonto, pero sí un atrevido. Para probarme en mi propia casa, pero dos pueden jugar ese juego, y tengo muchas más cartas debajo de la mesa. Mientras el emperador reflexionaba sobre su próximo movimiento, una voz lo tomó por sorpresa. Era joven y dulce. Sus ojos inmediatamente se movieron del lanzador de magia al hablante que se reveló como nada menos que la tercera princesa. De hecho, es como dijo Satoru. Nosotros, en el reino de Restis, nos damos cuenta de cuán por debajo de nosotros está esa práctica y estamos trabajando para erradicarla por completo de la existencia, posiblemente incluso prohibirla en nuestro suelo. ¿No es así, Lacus?, dijo la princesa con su inocente tono infantil mientras el otro niño asentía vigorosamente. Toda la escena hizo que los nobles del imperio se rieran de su tono y comportamiento, como adultos que miran a un niño que desea montar un dragón. El único que no se rió fue el emperador, quien perdió la sonrisa y casi frunció el ceño directamente a la princesa. Pero la razón de ese cambio abrupto no fue causada por las palabras de la princesa, sino por lo que acababa de hacer casi sin esfuerzo. Se burló de ellos y logró que se rieran del insulto que acababan de recibir, como tontos. Se dio cuenta mientras un sudor frío comenzaba a formarse en su cuello. No, ella es solo una niña. Nada que temer, ella tiene algo de ingenio, pero eso no significa mucho sin el poder para usarlo, se tranquilizó mentalmente. La conversación se reanudó sin más problemas durante 10 minutos más, hasta que trajeron el jabalí a medio comer. En ese momento, el emperador estaba lo más tenso posible. Sus ojos pasaban del lanzador de magia extranjero a la tercera princesa. Su mente estaba tratando de calmarlo, pero su parte más irracional no podía quitar esa sensación de inquietud que lo invadió desde el momento en que la princesa habló. Tomando una respiración profunda, el emperador relajó sus músculos. Muy bien, entonces, lo haré, terminaré con esta farsa de una vez por todas. Puede que no me vea tan digno, pero, al menos, me mostrará que esta princesa no es más que una niña ingeniosa, dijo mientras se obligaba a sí mismo mirar a la princesa directamente con su mirada severa. Un movimiento audaz y directo. Podría resultar bastante vergonzoso para él verse así ante una princesa extranjera, pero el riesgo valía la pena en su mente. La princesa ni siquiera se inmutó por un momento bajo su dura mirada y simplemente inclinó la cabeza hacia un lado confundida y de una manera bastante linda, como un cachorro. Disculpe mi curiosidad, princesa, pero escuché un rumor sobre el príncipe heredero. Se dice que agredió a la hija de un noble menor y actualmente ella está embarazada de su hijo. Por supuesto, no me corresponde a mí juzgar a la corona, Prince, pero me gustaría saber si el niño se convertiría en parte de la línea real. Desafortunadamente, no estoy muy seguro de cómo funcionan sus leyes con respecto a los herederos en asuntos tan delicados. Este era un asunto muy privado y solo la familia real y 6 grandes nobles estaban al tanto, por lo que podría considerarse un secreto nacional. Para un gobernante extranjero saber tal cosa sería ridículo y debería causar mucha angustia al receptor. ¿Cómo reaccionarás? ¿Fingiendo ignorancia? ¿Negando? ¿Bajar tu orgullo y aceptar la vergüenza pública? Pensó mientras ignoraba las miradas que recibía de sus compatriotas, quienes no parecían nada complacidos con su osadía. Un sacrificio necesario, suspiró mentalmente, sin apartar los ojos de la princesa ni por un momento. Entonces sucedió lo único que no esperaba. La princesa le sonrió brillantemente. Ah, ¿escuchó sobre eso, Su Majestad? Veo que le gustan sus chismes. Debe saber que a mí también me gusta participar en este pasatiempo. Somos muy similares, parece. No creería lo mucho que he aprendido sobre el imperio escuchando al marqués Blumrus. Él siempre tiene las noticias más jugosas. La bajita rubia dijo con un tono inocente y cordial, como si estuviera discutiendo un asunto trivial. En respuesta, el emperador se puso en alerta máxima. Sus músculos se tensaron aún más que antes y algo de sudor comenzó a formarse en su rostro. ¿Cómo sabe ella, que nuestro mejor espía está comprometido? ¿Qué es esto? De ninguna manera. Mientras su mente intentaba dar sentido a lo que acababa de escuchar, sus ojos se centraron en los de Renner, tratando de captar algo más. Algo que indicaría que ella era solo una niña hablando tonterías. Lo que encontró en cambio lo aterrorizó. Los ojos de la princesa estaban muertos. Completamente desprovisto de cualquier emoción, como un cuerpo muerto en movimiento. Miró ese abismo azul, incapaz de apartar la mirada de él como si se estuviera ahogando en él. Vio muchos tipos de ojos dirigidos a él en su vida. Unos llenos de malicia, otros de admiración, otros de ambición y muchos más, pero nunca, en su vida, ha visto una mirada semejante dirigida a él. No pudo leerlo. Ni siquiera podía imaginar qué demonios se escondía detrás de esa máscara en el rostro de la princesa. Sintió que sus manos comenzaban a temblar mientras se hundía aún más en ese abismo, y en un instante, esa locura de pesadilla terminó cuando la mirada de la princesa se dirigió a otra parte. En ese momento, todos los sonidos a su alrededor regresaron con toda su fuerza y soltó un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Sus manos aún temblaban debajo de la mesa, pero logró calmarlas. Ahora el sudor caía libremente de su rostro. Ah, parece bastante rojo, Su Majestad. De hecho, hace bastante calor aquí dentro. Sería una buena idea abrir una ventana o dos, ¿no cree? La tercera princesa propuso. Sus ojos miraron una vez más su forma, enfocándose directamente en sus finos labios curvados en una sonrisa agradable, sin atreverse a ir más alto. El emperador sangriento sintió que las lágrimas estaban a punto de correr por su rostro cuando solo una palabra vino a su mente en ese momento. Monstruo. Punto de vista de Satoru.
A fin de cuentas, la cena salió bastante bien en opinión de Satoru. Claro, el niño emperador parecía bastante nervioso al principio, pero no podía culpar al joven. Ser emperador debe haber sido muy estresante a esa edad. Después de todo, se pusieron muchas expectativas en él. El regalo que decidió darle no era nada especial en su opinión. Tenía un montón de esos anillos en su inventario, tanto de gacha como de gotas aleatorias. Serían útiles hasta el nivel 40 y luego se descartarían para siempre, ya que nadie usa hechizos de bajo nivel para atacar una vez que superan el nivel 50. Volviendo a la velada, agradeció el esfuerzo del emperador por hacer un banquete completo y exótico, aunque él no pudiera tener nada de eso. Su opinión sobre el chico subió aún más cuando lo ayudó a calmar esa situación con el noble mayor. Si no intervenía, Satoru no estaba seguro de poder lidiar con él solo sin escalarlo a un incidente diplomático. Desafortunadamente, el emperador parecía tener algo en contra del príncipe heredero del reino de Restis. No es que el lanzador de magia pudiera culparlo por ello. Después de todo, a él tampoco le gustaba en absoluto el príncipe engreído. Bueno, tal vez debería haberse abstenido de decir ciertas cosas tan públicamente frente a su hermana. El chico tenía suerte de que a Arener tampoco le agradara a su hermano, pero la mirada que le dirigió al emperador era completamente merecida. Como líder de una nación, debe aprender a callarse en ciertos asuntos. Pero aparte de ese pequeño incidente, la velada había sido bastante agradable y tanto Arener como Laccius parecían disfrutar. Quién sabe, una amistad entre el emperador y la princesa puede ser posible. Ciertamente ayudaría a la relación de sus países. Veamos si es factible. El emperador puede conceder algunos favores a un amigo de un amigo después de todo, ahora que lo pensaba. Viendo la edad similar, también se podría arreglar un futuro enlace para vincular aún más a ambas naciones. Pero ese era un pensamiento para un futuro lejano. Todavía eran niños después de todo. El personaje más confuso de esa noche fue el famoso lanzador de magia, Vlad Peredain. No porque el hombre mismo tuviera algo extraño. Lo que más desconcertó a Satoru fue la presencia del hombre durante su reunión inicial en la sala del trono. Incluso si el hombre dijera lo contrario después, Satoru aún lo notó no muy lejos del emperador durante su reunión inicial. Claro, estaba usando un hechizo de invisibilidad para tratar de esconderse. De hecho, Satoru probablemente era el único capaz de verlo en la habitación, pero el incidente aún lo desconcertaba sin parar. ¿Me tenía miedo el emperador? Pero si ese es el caso, ¿por qué invitarme en primer lugar? Además, ¿por qué demonios ese viejo me miró fijamente todo el tiempo como un acosador espeluznante? Se preguntó a sí mismo bastante desconcertado por todo el asunto. Necesitará entender el motivo del hombre. Tal vez hablar con él podría darme una idea, se preguntó, decidiendo dejar el asunto a un lado por ahora ya que no tenía ninguna pista que seguir. Cuando su grupo llegó a la posada en la que se hospedaban, se despidieron mutuamente antes de retirarse a sus propias habitaciones. Pero Satoru estaba seguro de que pronto recibiría otra visita de las dos chicas rubias para contarle un cuento, antes de dormir una vez más. Suspiró, bueno, veamos qué sigue, pensó, esperando con ansias el día siguiente. La gran conspiración, parte 1. Hilme miró el pergamino que tenía en las manos. De todas las cosas que esperaba ese día, una carta de la reina del reino dracónico no era una de ellas. Normalmente no abriría las cartas dirigidas directamente a Satoru, pero su salvador no estaba en ese momento. No tenía idea de cuánto tiempo le tomaría regresar, y no era como si pudiera ignorar la carta enviada por un monarca de otro país. Miró el montón de pergaminos, mensaje, apilados en su escritorio. Satoru le mostró cómo usarlos. Solo tenía que activarlo mientras pensaba en él y el pergamino conectaría sus mentes. No era una sensación tan desagradable como esperaba, pero aún así, no estaba ansiosa por repetir la experiencia. Además, se suponía que debía usarlos solo en caso de emergencias. Con un profundo suspiro, sus ojos volvieron a la carta mientras sacaba un pequeño cuchillo de un cajón y rompía el sello. Tan pronto como sacó la carta, inmediatamente notó la calidad del pergamino. Lo olió, notando cómo olía a alguna fragancia que no conocía. En general, la carta fue de la más alta calidad. Solo eso indicaba que el contenido sería bastante importante, sin contar el hecho de que tuvo que discutir durante media hora con el mensajero que trajo la carta, ya que su reina le ordenó que le entregara la carta directamente al mismo Satoru. Empujando esa experiencia desagradable al fondo de su mente, desdobló el pergamino y comenzó a leer. Al más prestigioso y estimado Magic Caster Satoru. Me presento ante ustedes como la primera reina del reino dracónico, Raudillo Noriculus, también conocido como el señor dragón de la escama oscura. Durante los últimos meses, no pasó un día sin que se escuchara una mención de tu excelente y progresiva forma de manejar los negocios, cuando se trata de artículos mágicos. Muchos de mis asesores, incluido yo mismo, creemos que su forma de manejar la magia cambiará enormemente todo el continente en los años venideros, trayendo una era dorada en el desarrollo de la magia. Por mucho que me gustaría hablar más de este tema con usted, me temo que mi razón para contactarlo es mucho más nefasta. Como probablemente sepas, mi amado país y mis ciudadanos han estado en guerra con las tribus de hombres bestia durante los últimos 3 años. Debido a su gran resistencia y destreza física, lograron tomar varias ciudades y cualquier intento de detenerlos simplemente los ralentizó, o al menos así fue hasta el sitio de Almagda. Contratamos aventureros del reino de Restice para que nos ayuden a proteger la ciudad de la invasión. Decir que nos sorprendieron su rendimiento y sus objetos mágicos sería quedarse corto. Estamos encantados de ver con nuestros propios ojos las maravillas con las que logras equipar a los aventureros.
Hilme dejó de leer cuando sus labios se curvaron en una sonrisa al recordar haber vendido varios pergaminos a dos grupos de aventureros de rango mísil que estaban seguros de que se encontrarían con grandes grupos de enemigos. Aún así, ella no entendía el propósito del gigante beso en el culo de una carta que estaba leyendo. Claro, era bastante obvio que querían entablar relaciones comerciales con Satoru, pero ¿cuál era el propósito de ser tan sumisos? Ciertamente, ser cortés era una cosa, pero esto era demasiado para una simple solicitud comercial considerando que ni siquiera estaban tratando con un noble sino con un lanzador de magia común, aunque talentoso. La otra opción era que estuvieran realmente desesperados, pero eso era poco probable. Si la situación fuera realmente tan mala, otras naciones habrían venido a ayudar, ¿verdad? Nadie quiere tener hombres bestia en su frontera. Algo que debe ser investigado para el futuro, pensó, guardando esa idea en el fondo de su mente. Sus ojos volvieron a la elegante letra. Esta misiva fue enviada con la esperanza de encontrar un punto en común sobre el cual pudiéramos forjar una relación comercial bilateral beneficiosa. Nos gustaría proponerte que te conviertas en el principal proveedor de artículos mágicos de nuestro ejército. Por supuesto, somos conscientes de las llanuras impermeables de Katse que separan a nuestras naciones, lo que dificultaría establecer una posible ruta segura. Por esa razón, con gusto le levantaremos los impuestos de importación de sus productos. Estaríamos encantados de enviar un emisario para discutir un tratado comercial en todos los detalles. Le agradecemos nuevamente su tiempo y esperamos con inquietud su respuesta. Saludos. Reina Draudillo Noriculus, Darkskull Dragon Lord y actual gobernante del Dracanic Kingdom. Cuando Hilme terminó de leer la carta, pudo sentir un pequeño dolor de cabeza creciendo dentro de su cráneo. Esto era, por supuesto, algo que ella no podía decidir sola. Antes de hacer cualquier movimiento, tendrá que consultar con Satoru, pero antes de usar uno de sus pergaminos, le gustaría evaluar la situación. No había forma de que ella desperdiciara el tiempo de Satoru. Ya había mucho en sus manos considerando quién lo siguió al imperio. Solo podía estremecerse al pensar en esa joven princesa diablilla siguiendo a Satoru como un cachorro perdido. Incluso si llegó a respetar a la niña e incluso a apreciar su mente, Hilme no podía negar su naturaleza retorcida. Sus sesiones de discusiones de mujer a mujer a menudo divergían hacia los actos más carnales de la relación también. Parecía que el diablito parecía tener cierta fascinación con el acto en sí. Si ella no conociera la naturaleza de Satoru, le habría aconsejado que se mantuviera alejado de la chica, pero como él parecía ser el único que realmente tenía un atisbo de control sobre ella, sería mejor que permanecieran juntos. Y hablando con más franqueza, Hilme preferiría no ganarse la ira de la princesa más joven. Estaba segura de que, con el tiempo suficiente, la chica haría que los 8 dedos parecieran dóciles en comparación. Mientras trataba de rechazar esos pensamientos desagradables, se concentró una vez más en el asunto en cuestión. Si aceptaban la propuesta, se convertirían en patrocinadores oficiales del ejército del Reino Dracónico, y aunque eso les daría un gran prestigio en todo el continente y no solo en el Reino Restiz, los puntos negativos eran difíciles de ignorar. En primer lugar, su negocio escalaría a un nivel de varios países y eso involucraría la política, algo que ella y Satoru trataron de evitar en el pasado, lo que fue de gran ayuda por la posición de Satoru entre el Merchant Guild. Si alguna vez la relación de Restice y el Reino Dracónico se fue al sur o se estiró, la tienda del hechicero estaría en medio del campo de batalla, siendo objeto de atención no deseada por parte de ambos países. El segundo gran problema sería el propio transporte de las mercancías. Las llanuras de Katse no eran un patio de recreo, y pasar por todas mientras transportaba artículos valiosos sería una tarea difícil. Incluso si emplearan lo mejor que Seven Hands tenía para ofrecer, no estaba segura de si valdría la pena correr el riesgo. Y finalmente, el tercer gran problema eran los propios bienes. Si bien no tenía dudas de que tenían una gran cantidad de artículos de repuesto, ese número ni siquiera se acercaba lo suficiente a la cantidad real que tendrían que proporcionar al ejército. Si querían embarcarse en este barco, ella y Satoru tendrán que encontrar otra fuente de producción de objetos mágicos. Estos 3 grandes problemas eran los principales puntos de discusión que plantearía con Satoru. Pero antes de que pudiera comenzar a organizar sus pensamientos, escuchó que alguien llamaba a su puerta. Eso debería haber sido imposible. Estaba segura de que cerró la tienda y los mejores hombres de Mato patrullaban las calles alrededor de ella a todas horas del día y de la noche. Si el intruso lograba pasarlos, significaría que eran peligrosos. Inmediatamente miró hacia la esquina de la habitación donde una figura espectral flotaba unos centímetros sobre el suelo. El espectro ni siquiera pareció reconocer la amenaza. Eso puede ser una buena señal en la mente de Hilme. En el peor de los casos, los Ras deberían poder atacar furtivamente al intruso y acabar con él. Con esa renovada seguridad de su seguridad, la mirada de Hilme volvió a la puerta. Adelante. Ella dijo, dado que el invasor había sido cortés, bien podría devolverle el favor. Al abrirse la puerta, una figura encapuchada entró en la habitación, cubierta de pies a cabeza con un pesado abrigo. Era imposible discernir incluso el género de la persona. Hilme, tenemos problemas, dijo el invasor con un tono familiar. Hilme lo reconoció de inmediato. ¿Crocodile? ¿Qué haces aquí?, preguntó sorprendida, mientras dicho hombre se quitaba la capucha. No hay tiempo que perder, para eso estoy aquí, dijo el hombre en un tono ligeramente asustado. ¿Lo que está sucediendo?, preguntó, mientras la preocupación comenzaba a crecer dentro de ella. Crocodile no era alguien que se asustara fácilmente o con tendencia a entrar en pánico, y verlo en ese estado solo podía significar que todo lo que sabía era una muy mala noticia para ellos. El hombre simplemente comenzó a soltar muchas cosas incoherentes sobre algunos nobles y la rebelión.
Coco Don. Cálmate. Siéntate y habla. Inmediatamente ordenó con un tono severo. El hombre se estremeció ante la dureza de su tono e inmediatamente obedeció, sentándose. Ahora, cálmate y dime que está mal. No dejes de lado ningún detalle. Ordenó, mientras el hombre asentía, tomando unas cuantas respiraciones profundas antes de volver a hablar. Hace 4 días tuvimos un cliente, un noble, que requería a una de nuestras chicas para calentar su cama en su casa. Un nuevo servicio que estábamos probando ya que muchos nobles son demasiado perezosos para ir o no disfrutan de nuestros establecimientos, y esto también nos regala más ocasiones para recopilar información importante. Y bueno, esa chica aparentemente escuchó algo importante. Algo tan importante que cuando la atraparon, decidieron matarla en el acto. Comenzó, cuando Hilme notó que el nerviosismo en su tono aumentaba una vez más. Tiraron el cuerpo en uno de los distritos inferiores, pero no estaba muerta y algunos nuevos reclutas la encontraron y nos la trajeron. Hizo una pausa, tratando de calmarse. Hilme esperó pacientemente. La causa del pánico de Crocodile seguramente no fue el intento de asesinato de una prostituta. Vio cosas mucho peores sin pestañear durante su tiempo con Eight Fingers. No, lo peor estaba por venir, estaba segura. Esa misma noche, algunos de los hombres de esos nobles atacaron el burdel de la niña tratando de prenderle fuego y haciendo que pareciera un accidente. Probablemente estaban tratando de encubrir la muerte de la niña. Él continuó. Eso llamó la atención de Hilme. Matar a una niña era una cosa, pero tratar de encubrirlo quemando todo un establecimiento significaba que lo que sea que la niña escuchara era mucho más importante de lo que inicialmente pensó. ¿Qué escuchó la chica allí?, ella preguntó, pero Crocodile simplemente negó con la cabeza y continuó con el tono más tranquilo que pudo reunir. Nuestros hombres lograron evitar la mayor parte del daño y mataron a los soldados que lo intentaron, pero aún así, estaba seguro de que había más en esa historia que un noble tratando de ocultar sus fechorías. Continuó su historia ignorando la pregunta de Hilme para su irritación. Llamé a nuestros mejores curanderos y finalmente curé a la niña, pero ella no se despertó hasta esta tarde. Esta noche vine a hablar con ella. El líder del departamento de la red de espionaje hizo una pausa sin saber cómo expresar sus siguientes palabras. Estaban planeando matarlos. Terminó. Hilme, finalmente teniendo suficiente de sus palabras crípticas, lo agarró por el hombro forzando sus ojos a enlazarse con los de ella. ¿Quién quería matar a quién?, exigió. Crocodile tragó saliva. Los nobles de la facción noble quieren matar al príncipe más joven y al rey. Cuando las palabras del hombre rociaron al líder de Seven Hands, sintió una sensación helada que le subía por la columna. ¿Sé cuándo?, preguntó débilmente. Mañana, dijeron que ya tenían a todos sus hombres en posición. Cuando todo el peso de la situación finalmente cayó sobre el hombro de Hilme, solo había una cosa que podía pensar en ese instante. Mierda. Palacio Imperial de Arwinter, habitación privada del emperador. Punto de vista de Flade. El lanzador de magia humana más poderoso del continente se sentó en una silla elegante frente a su joven emperador, que tenía una extraña expresión sombría en su rostro. Ha pasado solo un día desde la visita del famoso lanzador de magia del reino de Restis, pero su emperador ni siquiera dijo una palabra sobre el encuentro. Algo que desconcertó bastante al viejo lanzador de magia, ya que dicho joven no habló de nada más antes de dicha reunión. No quiere decir que Flade no tuviera su propio pensamiento con el que entretenerse. Su talento nunca le había fallado antes, pero no importaba cuánto mirara al lanzador de magia enmascarado, no podía ver ni una sombra de potencial mágico en él. Pero eso debería haber sido imposible. Los informes decían que usó magia de teletransportación frente a toda la corte del reino Restis. Entonces, abuelo, ¿vamos a mirarnos fijamente o vamos a hablar?, preguntó la voz molesta de Hirknit mientras se sentaba derecho desde su posición acostada en el sofá. Sería descortés de mi parte forzar una conversación con usted, Su Alteza, respondió el viejo lanzador de magia. Eso ganó una burla y una media sonrisa de Hirknit. ¿Y cuándo, en toda tu vida, la cortesía te ha impedido alcanzar lo que querías?, el emperador preguntó retóricamente en un tono burlón, al que Flade respondió con una risa leve. Muy pocas veces, dijo, continuando con su pequeño juego. Entonces, ¿qué piensas sobre ese lanzador de magia? ¿Vale la pena invertir en él? Deberíamos tratar con él antes de que se convierta en un problema, preguntó el joven, retomando un tono más serio. El lanzador de magia simplemente acarició su larga barba mientras pensaba en cómo expresar su respuesta. Ese lanzador de magia es único. Nunca antes en mi vida había visto a alguien que ni siquiera mostrara una pulgada de potencial mágico a través de mi talento. Es como si no poseyera ninguna magia en absoluto. Cuando dijo eso, los ojos del emperador se abrieron con sorpresa. ¿Estás diciendo que es una farsa? ¿Realmente fue capaz de engañar a todos?, preguntó con una mezcla de sorpresa e intriga en su tono. Flade se encogió de hombros. No necesariamente. Siempre existe la remota posibilidad de que él posea algún tipo de objeto mágico o incluso un talento que niegue el mío, o todo su supuesto poder mágico se basa en el uso de varios objetos mágicos. Algo no tan impresionante como un quinto lanzador de nivel, pero no debe ser subestimado de todos modos. El anciano sabio dijo, mientras reflexionaba sobre las dos posibilidades. El emperador cayó en pensamientos profundos durante un minuto entero antes de volver a hablar. Es imperativo que sepamos de dónde proviene su poder, ya sea a través de poderes mágicos o elementos, de lo contrario no podemos lidiar con un comodín como ese, dijo con un tono tan duro como el acero antes de que su expresión seria fuera reemplazada por una sonrisa.
Dime, abuelo, ¿te importaría darle un recorrido por la academia a ese lanzador de magia y luego desafiarlo cortésmente a una pelea amistosa? El emperador dijo en un tono más ligero. Inmediatamente, Flade captó la genialidad detrás de esas palabras. Si tenemos un intercambio mágico, no importa cuán pequeño sea, seguramente podré deducir si él es realmente capaz de hacer magia o solo confía en elementos ocultos, e incluso si se niega, eso indicaría una clara falta de confianza en sus habilidades. Y habilidades con la magia. Si bien no era perfecto, el plan aún era sólido y recopilaría información sobre el enigma que era el lanzador de magia enmascarado sin importar el resultado. Creo que no nos haría daño intentarlo. Yo mismo tengo mucha curiosidad por descubrir el resultado de tal confrontación. Estuvo de acuerdo el viejo sabio, pensó en ello desde el día que oyó hablar de ese lanzador de magia. ¿Quién sabía cuánto podrían aprender unos de otros? Decir que estaba bastante decepcionado cuando no pudo ver una sombra de potencial mágico en él sería quedarse corto, pero finalmente, podrá ver lo que este lanzador tiene para ofrecer. Deteniendo su tren de pensamientos, sus ojos regresaron a su nieto sustituto frente a él. Ahora que hemos tratado con eso, ¿te importaría explicarme qué sucedió en esa cena que todavía te persigue hoy? Puede que haya permanecido en silencio, pero mi mente aún no se está volviendo senil. Preguntó el lanzador de magia barbudo con curiosidad. Ante sus palabras, la expresión facial del emperador se transformó de nuevo, ahora emitiendo incertidumbre e incluso un poco de lo que parecía ser miedo en sus ojos. «Esa chica», murmuró en voz baja. «¿Qué pasa con ella? Ella no es una tonta, pero tú tampoco, Gir. No deberías tener miedo de encontrar un compañero». El lanzador de magia fue interrumpido por su emperador. «No es cuestión de mentes, abuelo. Esos ojos que no pertenecen a un humano. Esa no es una niña en absoluto, es un demonio disfrazado, no hay otra forma de evitarlo». El emperador finalmente explotó, sorprendiendo a Flade. Nunca había visto a su chico tan angustiado como en ese momento. Lo que sea que esa chica le hizo lo puso muy nervioso. «¿Es así? ¿Estás seguro de que no fue un juego ligero? ¿O un truco mental?» No he visto nada fuera de lo común en la niña, aparte de su pequeño juego de ingenio. El emperador tragó saliva y permaneció en silencio. Al ver que su nieto sustituto se tomaba en serio sus palabras, simplemente le dio una palmadita en el hombro y salió de la habitación. «Sigues siendo un chico verde, Geo. Estar tan asustado por un niño ingenioso. Bueno, los niños siempre serán niños, supongo», pensó el anciano mientras caminaba por los pasillos del castillo. Después de todo, tenía un recorrido que organizar. Arwinter. Punto de vista Renner. Si hubo algo que Renner se perdió durante los últimos meses, fueron los momentos en que logró estar a solas con su Satoru. Y lo más divertido fue que ella ni siquiera se dio cuenta hasta ahora. Por el momento, Latios estaba entrenando con Gasef Stronov o Brain Onglaus, posiblemente con ambos, mientras ella estaba sola con Satoru en su habitación. Sintió que la calidez familiar envolvía sus entrañas y quemaba sin restricciones. Todo su cuerpo se encogió de hombros antes de decidir acostarse contra Satoru, quien se sentó a su lado en la gran cama con su bata. Ella abrazó su brazo con los suyos pequeños y apoyó la cabeza en el costado de su torso. Su amado le dio unas palmaditas en la cabeza con su mano gigante enguantada, haciendo que todo su cuerpo se retorciera de alegría por dentro. Cerró los ojos mientras deseaba que momentos como estos pudieran durar toda la eternidad. Al diablo con los imperios y reinos. Al diablo con los humanos y semi-humanos. Al diablo con los vivos y los no vivos. Lo único que quería era un mundo vacío donde pudiera disfrutar el resto de la eternidad con Satoru. Pero desafortunadamente, ella no era una diosa y sabía que su deseo no se cumpliría. El silencio entre ellos estaba lleno de muchos conceptos que no necesitaban palabras, o tal vez ni siquiera podían expresarse con palabras. Fue en momentos como estos que se dio cuenta de cuánto significaba Satoru para ella y lo que significaría perderlo. No tenía dudas de que si hubiera regresado a su vida aburrida y gris antes de conocer a Satoru, habría saltado desde la torre más alta del castillo de Rolente. Pensar que ese tonto de emperador intentaría robarle su Satoru, las agallas. Oh, bueno, ella verá con sus propios ojos cuántas agallas tiene dentro de su vientre si vuelve a intentar algo así. Ella misma no sabía exactamente qué era esta emoción que estaba sintiendo. Conocía la ira, incluso la rabia, pero esta sensación era diferente, tan frío como el hielo pero aún negativo y caótico por naturaleza. Parecía similar a la envidia, pero diferente, no obstante. Seguramente no era la envidia que tenía por Hilme antes de conocer sus verdaderos colores. Pero ese no era el único pensamiento que molestaba su mente estos días. Las palabras de Satoru también eran un enigma para ella. ¿Cuál sería el objetivo final para aprovechar al máximo lo que tenía? ¿Qué tenía ella en primer lugar? Tenía poco poder político, siendo la última hija del rey y mujer también. Tenía su mente, superior a cualquier otra persona, pero para aplicarla lo mejor que pudiera, necesitaba el poder del que carecía. Bueno, podría pedirle ayuda a Hilme, pero eso no sería sacar lo mejor de lo que tenía. Eso sería sacar lo mejor de lo que tenía Satoru. Algo, no tenía dudas, Satoru ya estaba haciendo. Pero esos eran pensamientos para otro momento. Ahora solo quería divertirse lo más posible antes de que regresara a su pequeña corte. Cuando comenzó a sentirse mareada y con sueño, la almohada que era su Satoru se movió, y luego escuchó una sola palabra salir de él con su habitual tono profundo. ¿Qué? Ella lo miró confundida e inmediatamente notó la extraña posición en la que estaba. Actualmente estaba usando su mano libre para tocar el costado de su capucha oscura en un gesto que nunca antes había visto. En ese momento, se giró hacia ella,
probablemente atraído por su repentino movimiento. Los orbes azules se encontraron con las gemas igualmente azules de su máscara. Y en ese momento, Brenner supo que algo andaba mal. Punto de vista de Lacus. Otra vez. El tono áspero de Brain on Glaus resonó en el callejón vacío mientras Lacus jadeante se levantaba del suelo en el que claramente acababa de caer. Jadeando, volvió al pequeño círculo dibujado en el suelo. En un instante, reasumió su postura anterior incluso cuando sus piernas seguían temblando. No tiembles, de lo contrario no tiene sentido entrenar. El hombre de cabello azul instruyó con un tono duro. Lacus tragó saliva mientras trataba de detener sus piernas temblorosas. Una vez que finalmente logró calmarse, cerró los ojos, tratando de sentir todo el espacio alrededor de su cuerpo. Su maestro dijo que el secreto estaba en volverse uno con la espada, y para volverse uno, debes ser perfectamente consciente del rango que podría alcanzar y cómo se movería si solo estuvieras moviendo una de tus extremidades. Sus ojos se abrieron de golpe y con un fuerte grito balanceó su espada horizontalmente, pero la fuerza del golpe fue suficiente para hacerla perder el equilibrio y caer de nuevo al duro suelo. Tu pie derecho estaba demasiado adelantado. Esta es una habilidad poderosa y su fuerza, una vez que la domines, sería suficiente para romperte las extremidades si no estás perfectamente posicionado para compartir el retroceso del poder en todo tu cuerpo. Explicó, mientras Lacus se levantaba una vez más. Esto era tan diferente al entrenamiento de Gasser, pero no podía negar cuánto estaba mejorando gracias a este régimen. Al final del día, todo su cuerpo le dolería como el infierno, pero esta era la vida de alguien que aspiraba a convertirse en la espadachina más fuerte del reino. Velocidad y fuerza, una vez que domine ambas artes, ciertamente llegaré a la cima. Cambiar el poder mundial es una necesidad. Brenner lo dijo, y después de mirar al emperador y a mis maestros solo puedo estar de acuerdo, este es el camino al poder. Luchar, caer y lastimarme. No seré como mis compañeros nobles. No seré complaciente. No me regocijaré en la gloria de mi nombre. No me esconderé detrás del falso poder, llegaré a la cima y cambiaré el mundo. Proclamó en su cabeza mientras una nueva oleada de poder ardía dentro de ella, mientras su determinación se fortalecía. Punto de vista de Gasef. Gasef miró a su joven aprendiz mientras se levantaba del suelo y reanudaba su entrenamiento. Decir que estaba impresionado sería quedarse corto. Esa niña de 11 años estaba entrenando como un soldado adulto con la voluntad de hierro de un guerrero curtido, en la batalla. Bajo cierto punto de vista, era casi aterrador, con ese tipo de determinación, estaba seguro de que ella podría lograr cualquier cosa. El régimen de entrenamiento fue brutal. Más aún para una chica tan joven. Normalmente no estaría de acuerdo con eso, pero los resultados fueron innegables. En poco menos de un mes, la chica que tenía delante se convirtió en una espadachina tan habilidosa y precisa que no tenía ninguna duda de que, incluso con su falta de fuerza debido a la edad, podría derrotar a cualquier soldado del ejército real que no fuera de élite por pura habilidad y dominio de la espada. ¿Estás seguro de que ella estará bien? Finalmente preguntó en voz baja mientras se acercaba a Brain, para que Lacus no lo notara y se distrajera. Sí. Para alcanzar la grandeza, primero debes descomponer algo en sus componentes básicos, luego mejorarlos y volver a forjarlos en algo más grande, dijo el ex espadachín de cabello azul, mientras sus ojos no dejaban la forma de Lacus ni por un momento. ¿Crees que ella podría hacerlo?, preguntó Gasef, mientras se concentraba en los ojos del otro hombre en busca de cualquier señal de duda. Esta vez, un Glau se volvió hacia él y frunció el ceño. ¿Te estás burlando de mí, Stronov? Con la cantidad de potencial que posee esa chica, nos empequeñecerá en términos de habilidad cuando tenga 16 años. Nunca vi un potencial tan puro en toda mi vida, ni siquiera en mí. Ella irá lejos, y no hay nadie más a quien quiera dejar mis habilidades excepto a ella. Concluyó en un tono triste. Gasef se sorprendió por el estallido repentino. Más aún ya que nunca escuchó a Brain felicitar a alguien. No esperaba que el hombre tuviera la capacidad de admitir tal cosa. ¿Por qué menosprecias sus luchas entonces? ¿Por qué tratas de hacerla sentir inadecuada, como si no fuera suficiente?, preguntó el capitán guerrero, curioso por la respuesta. El hombre de cabello azul lo miró con lo que parecía ser una mezcla de tristeza e ira. Para que no se vuelva complaciente con su propio poder, para que pueda tener éxito como espadachina y guerrera, para que no cometa el mismo error que... El hombre se detuvo de inmediato al darse cuenta de lo que estaba diciendo. El fuego de la ira desapareció de sus ojos, dejando solo tristeza. El silencio reinó una vez más entre ellos, ya que el único sonido en el callejón era el entrenamiento de Lacus. El ex espadachín se volvió. Terminamos por hoy. Limpia y encuéntrame mañana por la mañana. Finalmente ladró mientras se alejaba de Gasef y de un confundido Lacus. Gasef no encontró alegría en el estado en el que cayó su compañero espadachín. No tenía la intención de romperlo así, incluso si en ese momento no tenía otra opción. Pero para alcanzar la grandeza primero debes derrumbarte, repitió las propias palabras de Brain en su mente. En ese momento, solo una pregunta rondaba su mente. ¿Podría el hombre que se alejaba de él realmente ser reformado? Mansión Raven. Punto de vista de Elias Brantal Raven. El marqués se sentó detrás de su escritorio mientras su espía le transmitía las noticias diarias. Su rostro permaneció estoico. Después de todo, no había necesidad de sonreír aparte de cuando intercambiamos bromas. Se movieron más rápido de lo que pensaba. ¿Estás seguro de que nadie notó nada?, preguntó en un tono aburrido, como si estuviera discutiendo un aburrido asunto diario. Sí, mi señor.
la facción real no está al tanto. Incluso si algunos miembros de la facción noble se han dado cuenta de algo, no parecen muy interesados en intervenir. El espía respondió. Como era de esperar, pensó el marqués. Muy bien, puedes irte. Raeven despidió a su hombre. Tan pronto como lo escuchó salir de la habitación, su mente se centró de inmediato en la situación actual. La rebelión era algo que le hubiera gustado posponer 2 o 3 años, pero esta era realmente una ocasión dorada. El capitán guerrero estaba muy lejos. La falta de una buena cosecha provocó que comenzara la hambruna, aumentando aún más el descontento de la gente. Aún más importante, cada figura principal del reino se encontraba actualmente en la ciudad. Esta fue la tormenta perfecta, y si bien fue bastante influyente como uno de los 6 grandes nobles, no fue lo suficientemente influyente como para tomar el trono por sí mismo. Por desgracia, ¿por qué? Sería necesario un periodo momentáneo de caos. Ha sido bastante fácil empujar a los nobles más radicales hacia una rebelión. Deja algunas semillas aquí y allá, suelta tus labios por un momento, divulga lo que parecían ser detalles inútiles a ciertas personas, hace algunas bromas, y voila, una rebelión estaba en camino. Y lo mejor era que no tendría que hacer nada en absoluto, mientras su nombre permanecía totalmente limpio. Por supuesto, él ya sabía que la rebelión sería pisoteada tan pronto como comenzara, pero ese no era el punto. Solo necesitaba que el rey actual fuera eliminado de la imagen. De esa forma, el trono sería heredado por el primer príncipe, un patán estúpido sin carisma ni cerebro para el puesto. En solo 1 año o 2, tanto los nobles como la gente común se sentirán frustrados con su gobierno pobre y duro. En ese momento, entraría, susurrando al oído derecho de la facción real que el segundo príncipe podría ser más adecuado para el trono. Y una vez que Sanak obtenga algo de apoyo, acudirá inmediatamente al apoyo del primer príncipe, ahora rey, y les contará algunas historias interesantes sobre un posible segundo príncipe rebelde. Conociendo al imbécil, marcharía inmediatamente contra su propio hermano tan pronto como se proporcionara alguna evidencia. Esto provocaría una guerra abierta que dividiría a la facción real en 2. Ese sería el momento perfecto para que él finalmente tomara su lugar como líder de la facción noble y con su fuerza unida, finalmente aplastara a los 2 príncipes, agotados por su propio conflicto. Pero para hacer un buen reclamo por el trono, tendría que casarse con una de las hijas del rey. La segunda no estaba casada, una buena coincidencia. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del marqués cuando su plan se formó en su mente. Siempre sabía lo que decía la gente cuando estaba de espaldas. Lo pensaron débil por no elegir alinearse con la facción real o noble, pero eran tontos. Todos ellos. ¿Por qué debo alinearme con una parte y cerrar cualquier relación con la otra? Preferí quedarme en el medio y ser amigo de todos, un informante de confianza, un buen camarada, y cuando menos lo esperen, los apuñalaré a todos por la espalda, pensó con leve satisfacción. En 2 años se convertiría en rey y no había nada que lo detuviera. Su reinado estaba cerca y su premio más cerca que nunca. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo. Les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.